Buenos días, un saludo cordial a todo el auditorio presente. El día de hoy, mi persona, Samir Inestosa Riascos, realizará una exposición del documento de perspectivas económicas del 2009 para el continente africano, destacando primero que es un documento emitido por la OCDE en conjunto con el Banco Africano de Desarrollo. Es importante que este documento sea de su agrado y que sirva como un elemento audiovisual de ayuda para futuras investigaciones. De esta manera, como punto de partida, tendré los años que son posteriores al 2009, en donde se ha realizado un aumento progresivo de las condiciones económicas, consecuencia de los mercados inmobiliarios de los Estados Unidos, que finalmente tendrá un impacto negativo alrededor de los años del 2008 en todo el mundo, donde se expande la crisis y con unos impactos bastante importantes en el continente africano, los cuales serán mencionados a continuación. Esta crisis que se generó en los Estados Unidos de los mercados, a partir de los mercados inmobiliarios y la burbuja que se generó en ellos, llegan a África mediante unas vías de transmisión que son bastante importantes mencionar. Entre ellas, que son específicamente tres, se destaca la disminución de los precios de los productos básicos, lo que quiere decir que bienes que son derivados de la minería y de la no minería, o que también bienes básicos como que se derivan de la agricultura o la pesca o incluso la ganadería, disminuyeron su precio, consecuencia de una disminución de los volúmenes de exportación de los países que adquirían estos productos, que en general eran los países de Europa, los cuales también habían sido víctimas de la crisis económica de los Estados Unidos, que se había expandido, eh, que había llegado a todos los lugares del mundo, y que estos países tomaron medidas de racionalización, imponiendo barreras arancelarias a productos para mejorar su economía, y que estas medidas terminan teniendo unas consecuencias negativas para África. Además de ese canal de transmisión de la crisis mediante la cual la crisis llega a África, se destaca también la disminución de las remesas eh, por las personas que viven en lugares exteriores a África. Es decir, las remesas constituyen parte importante de la economía africana, eh, y una disminución en su envío por las personas que se encuentran al exterior de este continente también va a tener un impacto negativo, sobre todo en las familias, porque una disminución desde un punto estrictamente económico en la economía, de una familia, va a generar una disminución en el consumo de bienes y servicios que se ofertan en el mercado, y esta disminución de recursos, esta disminución de gasto, tendrá un impacto negativo además en las empresas, que son las principales generadoras de salarios, y además de salarios, del crecimiento económico propiamente. Aparte de este canal de transmisión, también se resalta la disminución de la inversión directa por medio de los países donantes, consecuencia también de la crisis económica que se había generado, que sobre todo se daba en la minería y el turismo, pero que son elementos que mejorarán con el tiempo y que también serán determinantes en el establecimiento de las perspectivas económicas para el 2010 y el 2011. Además de estos canales de transmisión que generan una importante recesión mundial y en África, esta recesión económica, como el punto en donde la economía se estanca y crece, y que no crece de manera tan pronunciada o no crece, no fue en África de una manera mucho peor, porque el Estado y los bancos asumieron un rol determinado respecto a la misma, es decir, los gobiernos demostraron su apoyo a los bancos. En los bancos surgió una conciencia de disminución promovida por el gobierno, de disminución de tasas de interés, y además de esta,
Eh, y además de esta se inició una campaña denominada flexibilización de capital, donde los gobiernos y los bancos de manera conjunta promueven y tratan de lograr una mayor oferta de dinero en la economía, emitiendo bonos y que estos mismos sean comprados. Además de esto, quiero mencionar que no fueron solamente esos elementos los que nos permitieron ahondar la crisis en África, sino que la crisis en África también se ve afectada por las ineficientes políticas comerciales y por la mala infraestructura del continente en general, que no permite que las relaciones comerciales entre personas naturales o personas jurídicas se lleven a cabalidad. Lo que genera es un aumento de los costos en la misma, que hace que los bienes aumenten su valor y sean mucho más complicados acceder a ellos si existiera un canal una infraestructura mucho mejor. Además de eso, quiero mencionar también que el documento menciona la necesidad de realizar reformas estructurales que permitan dar solución a esos elementos y sobre todo, quiero hacer punto específico a las inestabilidades políticas, las cuales son principales generadoras de crisis sociopolíticas, como por ejemplo olas de violencia respecto a crisis, olas de violencia por la escasez de agua o olas de violencias por la escasez de alimentos, las cuales deben ser solucionadas mediante la reducción de la pobreza. Y en este punto también quiero hacer un importante énfasis, porque va a ser la reducción de la pobreza, que es un objetivo del desarrollo del milenio que debe ejecutarse hasta 2015, un elemento que va a ser de difícil alcance para África y del cual el Banco Africano de Desarrollo va a adoptar una posición específica respecto a este, mencionando que África, para alcanzarlo 2015, necesitaría de 50.000 millones al año durante los años de 2009 a 2015 para alcanzar este objetivo. Pero este no ha sido el único objetivo, que ha sido un reto para el continente, sino que también se destaca la salud materna, la cual es mucho más complicada cuando hay problemas educativos, de educación de calidad, y cuando hay problemas de atención de salud, lo cual hace a la madre mucho más vulnerable a situaciones que son ajenas a ellas y que terminan afectándolas. Además de eso, África presenta unos riesgos, específicamente dos. Uno es que la situación mejore mucho mejor de lo previsto, que desencadenaría en un mejoramiento de la economía. Y el segundo riesgo es que mejore menos de lo previsto. Un empeoramiento menos de lo previsto afectaría de manera bastante significativa la toma de partido de los inversores y haría el crecimiento de África mucho más lento. Además de eso, esos son los elementos en los que África debió poner atención en su momento para generar un crecimiento mucho más pronunciado. Pero en realidad, ¿qué pasó en el año 2009? ¿Qué sucedía en África en ese momento en el que la crisis ya había llegado? Pues sucede que los productos básicos mencionados anteriormente, progresivamente a lo largo del año comenzaron un mejoramiento económico, es decir, su demanda se restableció. Ese restablecimiento de la demanda de esos productos básicos generó una conciencia de mejoramiento en África. Además de eso, esa conciencia de ese mejoramiento generó que en 2009 hubiera una recuperación lenta de la economía, donde se esperaba que con esa recuperación aumentara del 2.5% a un 2.5% que era en 2009, a un 3.2% en 2010 y posteriormente en 2011 a un 5%. Además de eso, se esperaba que las remesas se recuperaran
y fuera favorable para las familias, promoviendo mucho más el consumo, la inversión, el aumento del salario de las empresas, el crecimiento de la economía también. También se prevé una reducción de la inflación que había sido al 2008 del 13%, que se esperaba que se redujera para el 2009 al 10%, progresivamente al 2010 al 7.7% y al 2011 al 7%. Esas son las evaluaciones de perspectivas que se hacen a partir de la crisis, de la llegada de la crisis, de la crisis inmobiliaria a África. Además de eso, quiero hacer un énfasis en el desafío que tiene África con el tema impositivo, sobre todo relacionado con el llamado que el documento hace para solucionar los problemas como la reducción de la informalidad, la falta de censo en la población, lo cual hacía la recaudación mucho más complicada, y esa recaudación, que es un recurso público, también es fundamental, porque es a partir de esta donde los estados africanos van a iniciar su accionar a partir de los recursos propios, de los recursos de la población. De ahí la importancia del censo, de ahí la importancia de la reducción de la informalidad para fomentar la formalidad y una imposición de impuestos sobre la misma. Y el panorama que nos deja este ambiente de impuestos, de fallas de impuestos, donde además se imponen preferencias fiscales, va a permitir concluir que las soluciones, o va a permitir establecer que las soluciones no se llegan a soluciones mediante una imposición mayor de impuestos, sino mediante el establecimiento de estrategias que permitan lograrla y permitan un desarrollo de cada estado de África de manera mucho más eficaz, continuamente hacia el crecimiento económico y al mejoramiento general del continente. De esta manera concluye la exposición brindada sobre las perspectivas económicas de África en el periodo del 2009. Espero haya sido de su agrado y un saludo a todos. Nos vemos.